el turno ahora de Francisco Pérez. Él viene de Legend Studios, que ya que estamos aquí un poco de la tierra, pues lo recalcaré este hecho, que digamos un poco la empresa que tiene un poco el estandarte del desarrollo de videojuegos en Andalucía, y sobre todo con el último éxito que tuvieron, que era Shadow of War, que era el juego de la guerra civil. Y bueno, y entonces él nos contará un poco en qué proyectos andan ahora, e incluso algunos relacionados con alguna licencia que tienen que ver también con el mundo audiovisual, como hemos estado hablando. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, como ha dicho el compañero, soy Francisco Pérez, socio fundador de Legend Studios. Y bueno, os contaré un poquito, lo había dividido en 4 secciones, lo que es la presentación. Algunas de ellas ha hablado ya, bueno, Ramón, y intentaré pasarlas. Es decir, voy a quizás generalizar un poco más en el sector, pero a nivel internacional. Y el modelo de negocio que sigue actualmente Legend, que bueno, difiere un poco diferente al de mis compañeros. Está más anclado en el soporte físico y bueno, actualmente el que vende y todo lo demás que hemos visto en estos días o estos modelos de negocio, bueno, se ha abierto la veda, el abanico, pero hay muchas posibilidades y hay que descubrirlas. Y como he dicho anteriormente, esto es un negocio y realmente ahora mismo el que entendemos el que queremos seguir en él y sin desviarnos y estar atentos a los nuevos mercados. Voy a dar un poco paso a la exposición. Bueno, lo divido en 4 apartados, muchos de ellos los voy a pasar muy rápido, hay 70 y tantas diapositivas, es decir, que no os voy a abrumar y me voy a acertar muchas cosas. Voy a dar un paseo muy rápido por Legend y su desarrollo, las consideraciones a tener en cuenta a la hora de vender un juego desde nuestro prisma, en nuestra perspectiva, lo que nos hemos encontrado nosotros tanto nacional como internacionalmente, los factores que creemos más importantes, la industria del videojuego, que ha hablado perfectamente el primer ponente, y las plataformas de juego y su mercado. Bueno, en esta pues faltan las últimas que hemos visto en la E3, pues no vienen preparadas, es decir, un poco las podemos mencionar. Bueno, Legend, bueno, nace en el año 2000 y bueno, un poco para cubrir un sector que está totalmente abandonado aquí en Andalucía. Es una empresa totalmente independiente y bueno, sobre todo lo que nos mueve es la pasión y las ganas de hacer juegos y bueno, de crear un negocio que por aquel entonces ya era más que una realidad. Lo que pasa es que después de 9 años, bueno, se ha crecido de una manera desorbitada. Es decir, este sector ha crecido a pasos agigantados y lo que está por venir. Nuestro primer título, os voy a contar un poco, pues bueno, os voy a contar las verdades de los arqueros. Es decir, este es un sector muy duro, bastante complicado. Y bueno, este primer título empezamos a desarrollarlo, duró casi 3 años de desarrollo, 3 años y pico. Y bueno, fuimos una de las primeras empresas que cierra un primer título antes en Norteamérica y Canadá que en España. Bueno, en este caso era de la mano de Strategy Fair y bueno, un juego de estrategia en tiempo real. En aquello entonces era uno de los juegos, o bueno, quizás de los sellos más importantes, de los géneros más fuertes en el sector de PC. Salió en muchos países. Y bueno, nos encontramos el hándicap o la desgracia de invertir casi 2 millones de euros, una empresa, bueno, española, andaluza, malagueña, es decir, algo complicado. Y esta empresa que era bastante fuerte, era un sello de Atari en su día, Strategy Fair, pues bueno, entra en bancarrota cuando tiene que salir nuestro juego al mercado. Imaginaros, pues bueno, los inversores, que en este caso yo soy socio fundador, y 3 socios más que ponen el dinero al presupuesto, pues bueno, se acojonan, ven que esto no es normal. Y para colmo, pues bueno, el juego sale, bueno, tristemente al mercado norteamericano, no hacer la faena de sacar el juego esta compañía y además las leyes canadienses, porque esta era una empresa de Canadá, en Montreal, que es la que habíamos cerrado, y la distribución tanto para Norteamérica y Canadá y luego para el resto del mundo, pues bueno, las leyes canadienses protegen a esta empresa en bancarrota durante 1 año. Imaginaros, primer título, inversión fuerte y te quedas 1 año sin saber qué va a pasar con tu título. Después de 1 año lo recuperamos y como vemos, pues bueno, salen una serie de países. Aquí estamos viendo publicadores, bueno, fuertes, es decir, aquí nos cogen España Planeta Agostini. Es un monstruo empresarial, pero muy localista, no nos engañemos, es una empresa fuerte, pero de España. Y luego cerramos con empresas grandes como Guangxi en Rusia, que es la número 1, con el grupo Guanadu a través de MS2 en Francia. Es decir, no se recupera inversión, pero al menos bueno, se recobra la fortaleza y la garantía del equipo y
Y por el camino dejamos 2 inversores grandes, es decir, dejan de lado este sector. Bueno, os voy a contar un poco que el sector español no ha sido un camino de rosas, como todos sabemos. La mayoría tenemos inicios de este tipo, ¿eh? Es decir, casi todos hemos palmado dinero y no se le han llegado a pagar los primeros proyectos. Y hay casos de empresas andaluzas, madrileñas, Barcelona, casi todos hemos pasado por esto. Es complicado desarrollar en España. Luego hacemos en 2004, pues bueno, otra inyección de capital. Se meten por medio casas, propiedades, evidentemente había que relanzar proyectos y hacer cosas nuevas. El mercado era brutal, se seguía facturando barbaridades, los juegos que facturan, y bueno, desarrollamos varias líneas de negocio. Una de ellas es Loxio, un título, bueno, que todavía no ha salido al mercado, lo desarrollamos en un año, y este va a salir acompañado de un juego físico también. Se está negociando con distintas cadenas a nivel mundial, y bueno, una especie de 4 en raya piramidal, una cierta lógica, es decir, es curioso, y esto es un encargo que nos hacen en exclusiva, lo desarrollamos, y bueno, estamos pendientes a ver si sale, porque tenemos también los derechos de royalties de las ventas, ¿no? Es decir, podemos rascar algo de este título, como vemos aquí. En 2004 también empieza, pues bueno, el que puede ser un antes y un después, el Legend Studio, es decir, Sombras de Guerra, nace como una trilogía, un juego para PC, seguimos desarrollando para PC, y bueno, lo terminamos en 2007. Bueno, este título, como he comentado, nace como una trilogía. En principio han salido 2 partes y se presenta en el stand de Planeta en 2006, bueno, con cierta repercusión, sobre todo a nivel nacional, porque es la Guerra Civil Española. Y bueno, había datos importantes, como podía ser la corresponsal de televisión española en Nueva York, en Estados Unidos, que iba a cubrir el evento de presentación de Play 3 y cuando nos ve se queda sorprendido y nos hace un reportaje prácticamente gratuito, más amplio que el de Play 3, porque ve que es algo muy interesante, que somos muy atrevidos y que como que desarrollamos un juego de este tipo. Bueno, este es el título estrella, como ha comentado antes la ponencia Ramón. En 2007 en PC, no nos engañemos, había juegos que habían salido en consolas, las consolas copan el mercado y bueno, dentro de una crisis profunda que tiene el PC, vende bastante, hace un número de copias muy aceptable. De hecho, se hace un lanzamiento de edición de lujo, como podemos ver, con aviones de plomo, es decir, algo que difícilmente se hace en España. Nos llevamos también uno de los premios a la banda sonora, la Campus Party. Otro de los títulos que empezamos casi en paralelo a desarrollar es Car Hero. Esto es algo distinto que hemos desarrollado. Y bueno, esto es una máquina de alto rendimiento. ¿Qué es una máquina de alto rendimiento? Bueno, un TAC, un rodillo, una bicicleta estática, la que se preparan pues profesionales de élite, como puede ser Astron o Lano, que son los que tienen estas máquinas. Estamos hablando de una máquina que vale en torno a 3 millones de pesetas. Y bueno, estos señores son señores bastante fuertes del sector de la construcción, sobre todo el norte de Bilbao. Y bueno, llegamos a un acuerdo para desarrollar el videojuego, lo que es la tecnología 3D, y le aplicamos a esta bicicleta, pues como vemos, el 3D táctil. Y bueno, en breve van a empezar a distribuirlo a nivel mundial. Hemos cubierto nuestra etapa de 2 años, siguen, lo están desarrollando ellos, les cedimos los códigos fuentes de desarrollo, y creemos que debe tener bastante éxito. Van a venir distintas máquinas elípticas, máquinas de paseo, pero no nos engañemos, esto es una máquina muy profesional, no la podemos encontrar en los gimnasios, no la podemos encontrar en centros de alto rendimiento, donde se preparan profesionales de élite, ya que el coste es bastante alto. Bueno, aprendemos bastante porque así entramos también en una parte que queríamos tocar, ya veíamos un poco el impulso que iba a empezar con estos nuevos hardware que están apareciendo, hardware específico para distintas consolas, y esto nos abre un poco los ojos sobre otro tipo de negocio, del cual Legend ha empezado ya un proyecto que puede que nos dure aproximadamente unos 2 años, que estamos ya en fase de desarrollo.